Buenas noches. Vamos a iniciar esta conversación con la que cerramos con broche de oro este viernes de la edición 22 de Zona Maco, con la presentación del libro Sic Itur ad Astra, de los 90 años de la Galería de Arte Mexicano. Nos acompañan Daniel Garza Usabiaga, curador, Cristian Camacho, artista representado por la GAM, y Juan Pérez Figueroa, director de la Galería de Arte Mexicano. Nos encanta que estén acá y que vengan a presentar el libro. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues estamos muy contentos de presentar este libro, que es, esperamos, el primero de varios. Y es una exposición que curó Daniel como primer festejo de los 90 años de la galería. Y creo que hay una cosa muy bonita que se hizo, que es como un pasaje en el tiempo a través de piezas específicas y que haya culminado en un libro tan bonitamente diseñado por María Marín, pues me emociona mucho y creo que es un buen pie a hacer más libros. Este, pues no sé, ¿quieres hablar un poco de la exposición, del libro? Sí, sí, claro. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la presentación de este libro, que es realmente significativo. Eh, Ahora sí que decir 90 años es fácil, pero transitar a través de ellos, pues la verdad es que muy pocos. Y en ese sentido, la Galería de Arte Mexicano es única en este país y también en América Latina y quizás en muchos otros lados del mundo. No es normal que una galería dure tantos años y creo que si dura es porque en verdad lo que opera pues es un trabajo de amor que se va ahí como eh, extendiendo a través de las generaciones. Yo me siento muy afortunado de haber sido invitado por Mariana y por Alejandra, por Juan, Patti, Rafa, por todo el equipo a hacer la exposición, pero también porque siempre han sido muy generosos conmigo, también para hacer investigación. Eh, no está de más mencionar que también la GAM tiene el que sin duda es el archivo más importante de arte mexicano en este país. De nuevo, un archivo que se ha construido a través de los años y cruzando generaciones y que es y ha sido una fuente pues inagotable para investigaciones de académicos y artistas mexicanos y extranjeros. Muchas publicaciones, muchos artículos, muchos otros libros no existirían si no fuera por ese archivo que se resguarda en la GAM. Y a la par, pues también tienen un acervo de obra artística increíble, de artistas que son clásicos y canónicos y muy conocidos por todos, y por otros que son clásicos y canónicos, pero que no son tan conocidos por todos. Y un poco la idea de la exposición fue indagar en todo este acervo y poder combinar obras de todos estos artistas como Benjamín Molina, que pocos conocen, pero que fue un pintor muy importante, que trabajó con la GAM, que llegó a ser de los primeros murales en el Tecnológico de Monterrey cuando se fundó. Es el que hizo el mural que está en la cafetería de Centrales, también en la Purísima, en la iglesia. Ahí tiene las imágenes de los apóstoles son de él. Hoy en día, pues es desconocido, pero ahí estaba al lado de estos nombres que pues todos conocemos como Tamayo y Diego Rivera y Frida Kahlo. También fue una oportunidad de sacar obras pues que no son tan conocidas como el Frida Kahlo que se expuso, eh,
y como decía Juan al principio, que se fuera viendo un poco como la historia de la galería representadas en obras a través de los tiempos, empezando con los primeros artistas, antes de que se pudiera hablar inclusive de representación, ¿no? Y en el primer lugar que ocupó la GAM, que era en el sótano de la casa familiar de la familia Amor, ¿no? Y que ahí se vendía obra pues, de Orozco, de Rivera, de Rodríguez Lozano, y de ahí ya, pues un poco ya los artistas más clásicos de la galería, asociados con la galería, como María Izquierdo, Alfonso Michel, Olga Costa, eh, luego cómo va cambiando en los 50, 60, 70, con figuras como Ricardo Martínez, Toledo, hasta ya llegar a los 80 con Castañeda, eh, Nahum, Paula Santiago, y en fin, se trató de hacer un poco una exposición que ilustrara todos estos momentos a través de obras muy significativas y muy hermosas del acervo. Eh, Ver el libro, pues también es increíble porque hoy en día muy pocas galerías ya se aventuran a publicar un libro y aquí pues están las obras, están los textos, se recopila también algunos documentos que estuvieron en exhibición y es otro elemento que abona a la memoria de la galería y a el trabajo increíble y totalmente eh, digno de que celebremos eh, durante los últimos ahora 91 años. Y creo que también parte de lo que hizo la exposición y hace al libro es estas piezas que son, sí, de artistas reconocidos, pero son súper únicas de la galería, porque en muchos casos, como el Matías Geritz, es un regalo a Inés Amor, y son piezas que no son los clásicos masterpieces que se encuentran en los museos, porque a fin de cuentas somos una galería que sigue funcionando como galería comercial y, y creo que eso también hace la exposición una cosa como muy de la galería y muy de cómo se maneja a 90 años de haberse empezado, que es con una relación muy cercana con los artistas y una relación muy cercana con los curadores y con la gente de la cultura, no necesariamente nada más buscar sacar eh, para el gas. Y creo que eso ajá, como que hay una relación muy humana que la GAM se busca entrometer en la vida de los que llevan y de los que forman parte. Y eso creo que Daniel hablaba un poco de eso creo que cuando se refería que hemos sido muy generosos con él, cuando nosotros también creemos que él ha sido igual de generoso con nosotros. O como con Cristian, que siempre ha sido una cuestión de palabra y de humanidad y de poder generar espacios que nutran hacia todos lados. Entonces creo que también en ese sentido ha sido para mí una tercera generación, ha sido muy rico poder navegar la historia de la galería a través de estas piezas, ¿no? Porque yo no estuve para nada presente en los primeros años de la galería, pero creo que en ese sentido conocer a Inés a través del archivo y conocer a estos artistas a través y la galería, ¿no? Porque la pieza que dices de Molina es un retrato de la galería en Milán y creo que eso también ha sido muy bonito poder hacer un libro que refleje eso y que sea como una ventana como hacia adentro de la galería también. Este, No, no, bueno, un poco como
Cuando convenimos en esta presentación, eh, platicamos Juan y yo sobre el formato y le comentamos invitar a Cristian, porque Cristian pues es un artista, entonces como desde su óptica, más allá de Juan como galerista y yo como curador, cómo ve él la exposición, pero sobre todo pues esta historia de la pintura, ¿no? Que se desplegó en los muros de la GAM. Cristian, pues además de ser como un pintor muy destacado, pues también es una persona muy articulada. Entonces, para que pudiera como comentar de la expo y del catálogo. Eh, pues muchas gracias también. Antes que cualquier cosa, a todo el mundo que está acá el viernes en la tarde escuchándonos, lo aprecio mucho. Y también a Juan y a Dani por platicar hoy. Pues creo que algo que pasó es que el año pasado mencioné que esta exposición de los 90 años en la Galería de Arte Mexicano había sido para mí una de las exposiciones más memorables del año que yo había visto, como punto, ¿no? Y obviamente vi varias otras cosas en museos, en galerías, durante la Semana del Arte en ese mismo año, el año pasado y durante el año, y me quedé en la memoria con esta exposición. Fue muy importante para mí por razones muy diversas, ¿no? Y que creo que eso es algo que, un cóctel de razones que no cualquier espacio y cualquier iniciativa es capaz de poner ahí en marcha, ¿no? La primera cosa es que, bueno, yo llevo varios años pensando que una de las cosas más importantes como de sentido que tiene la pintura, como una de las coordenadas de, sí, ¿no? Como de significado que va a tener, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que más que sus materiales, tamaños, dimensiones, arquitecturas, dueños, historias registradas, hay algo como del tiempo que viene de la pintura. Y o sea, a mí me gusta mucho como los espacios que la humanidad tiene como para ensayar cosas, ¿no? O sea, como, no sé, los aceleradores de partículas que echan a andar así como con mucha energía o algo muy pequeño, ¿no? Como un electrón o algo así, y lo estampan contra una hoja de oro y entonces nos enteramos de partículas que existen solo por pequeños microsegundos, ¿no? Pero maybe esos microsegundos ocurrieron hace billones de años cuando se formó el universo, cosas así. Y entonces hay lugares que se ensayan así, ¿no? Como en tiempos muy radicales, como en tiempos muy cortitos, y otros que son tiempos muy largos, y hay otros que son tiempos raros, como el tiempo que para mí tiene la pintura, ¿no? Como la pintura yo la veo y como que de ella saliera así como un aire de decir un tiempo de tiempo que me hace densificar el pasado. Y creo que esto no es la primera vez que veo que Dani hace como algo así en una exposición. Me tocó la primera vez que también tenía que ver con una colección o un acervo, cuando hiciste una selección de FEMSA para el Museo de Arte Abstracto en Zacatecas, de Felgueres, ¿no? Y tenía como una idea similar en donde, como por la selección de las obras, hay como bomba tras bomba tras bomba, pero algunas son muy pequeñas, ¿no? Como pequeños módulos de tiempo, así como, bueno, este requiere esto, y esta requiere esto, y esta requiere esto, y así. Y aquí sentía que es lo que pasaba, ¿no? Que cada tiempo de esta pintura se estaba ensayando en su justa medida y en su justa dimensión, en una economía como sana. Sana para mí definir en ese momento era como acorde a las necesidades del momento, de la Semana del Arte, de un tiempo que llegaba mucha gente, ¿no? Fue una exposición también, ya no por mis métricas como subjetivas del tiempo y no sé qué, fue muy visitada, fue muy querida, la gente quería todo el tiempo agarrar a Juan de guía de turistas ¿no? Fue una muestra muy popular y tenía mucho sentido, pero para mí tenía como otra coordenadas, como que me arrojaba muchas diferentes ideas, ¿no? Yo llevaba muy poquito tiempo, no poquito tiempo, pero no tanto, estaba en esta página, en la 36, por ejemplo, la obra de Luis García Guerrero, este pintor guanajuatense maravilloso, que también está Michel, ¿no? Que fue su maestro,
hay una obra de los dos, o sea, como de quien lo llevó, digamos, por el camino de la pintura, que después hizo que Inés, no me acuerdo si fue finales de los 50, que lo invitó a su primera exposición individual en la Galería de Arte Mexicano, pero antes había visto él su obra y las dos personas que tenían que ver con esa historia estaban en la exposición, ¿no? Después estaba como María Izquierdo, que yo he usado muchas veces para trabajar con mis estudiantes, que tiene que ver como que tiene esta figura como de unos trigos crecidos, algo así se llama la pieza. Y luego esa misma figura aparece como en el Viernes de Dolores y así, ¿no? Es como un motivo de María Izquierdo que uno puede ver. Ahí estaba esa pintura también que he visto, que si uno googlea María Izquierdo aparece rápido, ¿no? Es un ícono de su práctica, como algo, una joya, ¿no? Una gema, ahí está, ¿no? Entonces, para alguien clavado en un pintor que quizás no ha visto tanto como García Guerrero, hay algo, y eso era como para mí. Y últimamente, por razones personales, he estado viendo muy de cerca su trabajo. Entonces se me hizo especial, pero después para alguien que solo googlea María Izquierdo, ahí se va a encontrar lo que googleó, ¿no? Entonces es como una locura. Y después uno va al ladito y está como esta máscara ¿no? De Carrington y están... Y además algo muy importante también es que hace no mucho, pues perdimos como a Paco Castro, ¿no? Y también ahí estaba o sea, uno podía ver su trabajo como en el diálogo como de estas otras personas como maestras y maestros del arte en México. Y finalmente también había otras instancias como como que yo le llamo huevo de Rafa, ¿no? Como fresco chiquito hecho en una piedra volcánica y que Rafael Uriagas es alguien con el que yo fui a la escuela, ¿no? Es alguien con el que yo estudié y lo conozco así bien y conozco su realidad y entonces, y él conoce la mía, ¿no? Y entonces toda esta como magia de los tiempos, pues obviamente hace cortocircuito y nos regresa esta cosa de, este es el tiempo del que es capaz la obra, recordarme como una arqueología muy inmediata, que puede ser la mía, puede ser como un interés presente por algo en el pasado, o puede ser como, no, el tiempo es muy complejo y muy desconocido para mí, en qué momento llegó esta pieza a la GAM, etcétera, etcétera. Eh, y esa exposición me hizo ensayar cada una de esas cosas que para mí son que la pintura hace, ¿no? Y tiene como, no sé, o sea, y creo que son de esas cosas que parece fácil, pero se requiere un acervo como el que tiene la GAM y una dinámica como de afectos como la que existen en su equipo y un curador como Dani para que parezca que las cosas flotan, ¿no? Y sí siento que se sentía así, ¿no? Como ni veías la pared, era como wow, y después el corcito, y después como ¡pam! Otra vez, y Frida Kahlo, y yo creo que la gente sintió eso y por eso pues no te dejaron en paz toda la semana. Sí, creo que de lo que hablas también creo que hay un espacio muy, muy rico de sí poder ver el pasar del tiempo con la obra y no necesariamente tener que tener eh, como los blockbusters, por así decirlo, pero sin duda hay como estas cosas que todo el tiempo están regresando a la atención en la obra en específico, ¿no? Y en ver qué pintaba y cómo pintaba, o las piezas como por ejemplo la de Paula Santiago, que es también una artista que de repente ya, de la que ya no se habla, ya no, pero justo son piezas muy bonitas y muy fuertes que tienen una... Y creo que eso también en el libro lo logró hacer muy bien María, como generar estos espacios. Hay unas páginas muy bonitas en donde están como explotadas las pinturas o las obras y nada más se ve como un fragmento y creo que ahí habla mucho como de poner atención, o sea, porque también no se decidió que no fuera como lo más importante de la pintura, sino que fuera como un acercamiento relativamente abstracto. Y creo que eso hace que también estés pensando en la pintura, ¿no? No necesariamente en eh, este es Toledo y entonces este tiene que ser esta parte, ¿no? Sino como realmente qué es el trazo, cómo está hecha la pintura, cómo está hecha la pieza. Me acordé ahorita de la de Paola Santiago porque pues la puedes ver de lejos y no entender que está hecha con pelo, ¿no? Y cosida de esa manera. Y creo que
Ajá, creo que en ese sentido también el libro como objeto se vuelve una cosa que, pues sí, como que, que puedes investigar y tener, ¿no? Está la obra completa, están algunos acercamientos, está el texto de la exposición, que también creo que ahí Daniel logró ubicar una frase muy bonita eh, de la familia, ¿no? Que es la frase que está en latín, que si no me equivoco es Siquitura Dastra, que no sé si nos quieres comentar un poco cómo llegaste ahí. Sí, bueno, todavía más, o sea, como para hablar un poco de el trabajo tan fuerte de documentación y divulgación que ha hecho la Gama a través de los años, pues este no es el primer libro que ha publicado la GAM, o sea, en distintos momentos han hecho como una memoria y hay un libro muy grande que incluye un listado de exposiciones que se sacó en el 70 aniversario, quizás. O ya no está, no sé. Pero ahí vienen unas entrevistas y entrevistan justo a, a Caro, a Carolina, que ella, hermana de Inés, y que un poco es la que inicia la galería, y cuando ella emprende el negocio, su papá le escribe una nota que es justo esta frase, ¿no? Como para desearle éxito y que prácticamente significa como que el límite está en las estrellas, ¿no? Algo así. Sí, exacto. Sí. Sí, justo, como que creo que hasta en ese sentido el título de la exposición tiene como esta cosa que, que, bueno, para mí es como también algo muy de arraigado y creo que en ese sentido esa cercanía que se tiene con las personas que trabajamos hace que también este tipo de cosas puedan ser como, o sea, siento que no es por casualidad que de repente dijiste, hay que ponerle así la exposición. Y creo que eso ajá, habla también de una cercanía que tenemos contigo y el trabajo que hemos hecho, al igual que como el trabajo y las cosas que se han hecho como con Cristian, que siempre se parte de una búsqueda de eso, de qué se quiere hacer, cómo se quiere trabajar y cómo sería la mejor manera de llegar a ello, que también creo que es un poco lo que acabó pasando con el libro en general. No hicimos la exposición planeando hacer un libro y acabó siendo pues algo súper, ajá, súper bonito de la exposición. Creo que también todas las fotos del montaje que quedó precioso porque investigamos que cuando abrieron la galería tenían las paredes llenas de yute porque era más fácil que no se vieran los hoyos de los clavos, porque pues estaban colgando miles de clavos todo el tiempo, y entonces era más barato que comprar pintura, poner las paredes todas de yute, y hicimos una instalación en la primer parte de la galería, que eran las piezas sobre el yute, ¿no? Y estuvo infinitamente más difícil de lo que esperábamos encontrar el yute y colgarlo. Pero porque pues ajá, ya no se usa casi, es, bueno, esa técnica ya no se usa para nada, ¿no? Pero ajá, son como todas estas cosas que van armando eh, el libro, al igual que la exposición, que son muy pues arraigadas de la gama. Y creo que eso también ha dado como un paso para esta tercera generación de poder entender como, ah, claro, este es de dónde venimos y qué se puede hacer hacia adelante y cómo se debería ver el futuro, porque definitivamente también tenemos este archivo que no podemos prescindir, pero al mismo tiempo también se usa a diario y está vivo, y la mejor manera creo que de seguir promoviendo eso es seguir usándolo y seguir, eh, pues justo lo hablábamos hace rato, ¿no? Como de cómo buscar la manera en la que se pueda seguir investigando y haciendo y trabajando con él de una manera, pues fructífera. Y creo que
hacer un libro da pie a eso y que haya quedado tan bonito también da pie a querer seguir haciendo más, ¿no? Y el trabajo con María Marín ha sido muy fácil y muy rico de hacer, entonces creo que en ese sentido también a todos nos prendió como ese gusanito de decir, bueno, ¿cómo podemos seguir haciendo? ¿Qué sigue? ¿Cómo podemos seguir? Y no tiene que ser un libro enorme, ¿no? Que cuente la historia de la GAM, sino este es un catálogo de una exposición que a fin de cuentas hace como un bonito círculo para poder contar una historia de una manera muy concreta, sí. No sé si tienen algo más que quieran decir. Que una cosa que se me hizo importante ahorita que los estaba escuchando hablar, y es que tiene que ver quizás con el diseño de la publicación, bueno, que apenas estoy conociendo la publicación, pero me saltó como en la exposición también, ¿no? Y se me hacía esta inclusión también de artistas que tienen una historia con la galería como, y que no sé cuál es exactamente, pero por ejemplo, no sé, ahorita o sea, veo como la escultura como de, no sé, como de Toledo junto a la de Edgar Ornaineta, ¿no? Y existe ya como otros cuerpos de obra múltiples de Edgar Orlaineta que podríamos conocer, pero este de aquí quizás es como uno que tiene un clic histórico allí, y uno si llegaba a la exposición estaban como la tipografía de Mario García Torres también, como con las siglas de la galería, y yo recuerdo cuando, por ejemplo, empezó Soma y él hizo estas tipografías para Soma, yo dije como, claro, esto es como lo que se hace hoy o sea, como con una articulación de cosas de hoy en día, ¿no? Cuando me tocó a mí el inicio de Soma, no sé, que era 2008, 2009, así. Eh, y ahora usarla como en la GAM y decir como, no, este cuate tiene algo que ver con Dani, con la GAM, con su archivo, con estas historias, como que no es, otra vez se volvió una cosa como sobre el tiempo muy interesante en donde el pasado se volvía más denso y confuso, así sí, seguramente Mario y Brueggemann y así venían a ver las expos de la GAM y qué pensaban sobre esta pintura del siglo XX, ¿no? O sea, cómo se... pero sí están en la galería, tienen una relación como explícita de contacto y de colaboración. Entonces es como hay una opinión que por supuesto separa la que yo asumí que se tenía en el mundo cuando yo conocí el arte contemporáneo y moderno como una separación, ¿no? Entonces me gusta que esa exposición parece renovar el compromiso con una idea del que el pasado es más complejo de lo que parece. Sí. Bueno, también para platicar un poco lo que mencionaba Juan del diseño de Yute, le valdría la pena mencionar que originalmente el diseño original de esos paneles de Yute en la primera sede de la GAM fue de la autoría de Juan O'Gorman, que no es cosa como menor, así que Juan O'Gorman te diseñe pues tu galería para iniciar. Pero también algo que se me hace muy valioso como históricamente es el hecho de que la GAM, esta como primera galería de México, fue fundada por mujeres, porque eso crea una tradición, ¿no? O sea, creo que el panorama de las galerías sería totalmente distinto si si esta primera galería le hubiera fundado un señor, ¿no? O sea, creo que hubiera cambiado, o sea, la historia sería muy distinta. Pero al momento de que las mujeres abren brecha, pues también queda el campo abierto para que sea un espacio de acción de otras mujeres. Y no sorprende que durante la historia de México del arte, probablemente si las contamos, ha habido más mujeres que hombres en el negocio de las galerías. Y esto, pues obviamente, continuó después de Inés y Caro con Mariana y con Alejandra. Y aquí está Mariana, y no sé si quieras decir algo, Mariana, aprovechándote. Nada más que para mí, que ya soy una mujer de muchos años, y junto con Alejandra,
la galería ha sido de vital importancia en nuestras vidas, que hoy, siendo las dos ya mayores, muy mayores, nos divierte ir todos los días a nuestra galería a trabajar. Y somos de nuestra generación las únicas galeristas en activo en esta feria. Todos los galeristas de mi generación están o retirados o cerradas sus galerías. Entonces, para mí sí es un orgullo pensar que Alejandra y yo somos las dos personas de la edad que tenemos activas hoy en día. Bueno, ajá, y eso creo que también para la tercera generación es una cosa que pues se vive y se ve y, pues por lo menos a mí me ha educado desde el principio, como creo que hay este respeto al trabajo y este compromiso con la creencia y con lo que es, que también, no eh, por seguir diciendo lo mismo, pero que también tiene mucho que ver con volver algo eh, muy humano y muy familiar, que no es que deje de ser un trabajo y no es que deje de ser, eh, pero es creer en lo que estás haciendo y que eso también te divierta y te llene. Y al ver a Mariana y Alejandra y leer sobre Inés, creo que en ese sentido es algo que si logras hacer que lo que estás haciendo te apasione y te llene y te lleve, es infinitamente más expansivo y entonces puedes, pues sí, convivir con gente que te ayude a expandir eso y que te ayude a generar cosas más interesantes y seguir avanzando. Entonces creo que no es casualidad que quieran seguir trabajando diario y que sigan yendo a la galería y sigan siendo las jefas. Y pues no sé si tengan algo más que decir, pero pues podríamos nada más terminar diciendo que estamos muy contentos por haber hecho el libro. Tenemos muchos libros ahí en la galería. Está muy bonito el diseño. La verdad ha sido muy fácil porque, pues, Daniel es muy fácil de trabajar. Espero que nosotros también. Trabajar con María ha sido muy fácil y todo ha salido. Bartolomé, que tiene un texto en el libro, con Heréndira, con todos ha sido infinitamente fácil y creo que eso también habla de cómo nos relacionamos con la gente con la que trabajamos. Y creo que acaba siendo un libro muy bonito en su enteridad. Espero lo puedan disfrutar y pues no sé si tengan alguna duda o comentario. Yo estoy conmovida con esta exposición de los 90 años y con el libro, me parece maravilloso. De veras, tengo un nudo en la garganta de felicidad, porque me parece maravillosa la exposición que hizo Daniel y el libro me parece un documento maravilloso, porque es íntimo, porque no es, sabes, desbordado ni presumido, es lo que es. Y eso es una maravilla. Pues creo que ya nada más me quedaría agradecer a Cristian, Daniel, Bart, María, Heréndira, y pues creo que sería un honor pues que pudieran ver el libro y pudieran disfrutarlo. Gracias. Gracias.